Muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos a dedicar este espacio a cuidar nuestros senos porque esto sigue generando duda en nosotras cuando aparece algún tipo de bolita. Así que hoy el cirujano oncólogo, el doctor Guillermo Guzmán Amaro, está con nosotros precisamente para hablar de esto. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia. Doctor, si hablamos de, por ejemplo, cuando oímos decir quiste o nódulo, ¿esto es lo mismo o hay alguna diferencia entre estos dos términos, doctor? Sí, o sea, lo que hay que aclarar ahí es que están los quistes, que son bultos o bolsitas con líquido en su interior, que usualmente son benignos, son inofensivos. A veces hay que tratarlos, pero no quirúrgicamente, sino que se pueden aspirar dependiendo del tamaño. Y los nódulos, uno debería agregarle la otra palabrita, sólido. Okay. Porque cualquier nódulo puede ser quístico o sólido. Médicamente a nosotros los que nos interesa que el radiólogo nos diga, ya sea con mamografía y ultrasonido, ambas cosas, si es un nódulo sólido o quístico. Ahora, con los nódulos sólidos sí pasa lo contrario. Si son lesiones que hay que estudiar más a fondo. Entonces, los nódulos sólidos se dividen entre benignos y malignos. Ahí sí es importante prestarle mucha atención al diagnóstico ya certero, que usualmente va a ser mediante biopsia, ¿verdad? Ahora, una interrogante que nos surge, ¿verdad? Depende, digamos, ¿el tamaño tiene alguna relación? ¿El tamaño de esta pelotita tiene alguna relación con la malignidad? Esto por un lado. Y si es sólido o líquido, ¿también hay relación con la malignidad? Sí, o sea, en el quiste siempre la mayoría, el 95% más, van a ser benignos. Okay. Porque son un componente únicamente líquido en su interior. Los quistes mixtos, que son poco frecuentes, pueden tener una partecita muy pequeña sólida, y en esos casos hay que biopsiarlos, y esos son los que pueden tener un componente potencialmente maligno. Entonces, para no confundir al público, la gran mayoría de los nódulos quísticos van a ser benignos. Ahí es donde entra en juego mucho el criterio médico, que le diga a una persona, bueno, ese quiste, por tener un componente sólido en su interior, tenés que hacerle biopsia. Ese sería el segundo paso. Esos casos que son nódulos mixtos o complejos sí tienen un potencial de ser maligno, independientemente si sea pequeño o grande. Ahí no. Ahí el relación tamaño no tendría, relación tamaño-malignidad no existiría. No, simplemente hay que estudiar esas celulitas o ese componente sólido que tiene el nódulo quístico complejo. Los quistes simples, para que la gente le quede claro, sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Usualmente los médicos obviamente la van a revisar, tienen que chequearse por un médico especialista, y ahí le van a aclarar esto que les estoy diciendo, si ocupa o no biopsia. Usualmente si le van a decir que no ocupa biopsia es porque es un quiste simple, independientemente del tamaño. En los quistes simples ya con mayor volumen, sí producen ciertas molestias a las personas, entonces como dolor básicamente, o se sienten el bultito, y esos son los que son grandes. Ahí sí se aconseja aspirar el líquido mediante una punción, que es algo muy sencillo. Eso se hace en la oficina o los hacen también los radiólogos, y la idea es que con la aspiración en la gran mayoría de los casos van a resolver. Es un procedimiento muy simple. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con los otros? El otro grupo de los nódulos sólidos, ¿ok? Los nódulos sólidos sí se dividen en dos grupos, benignos o malignos. Ok. Sí. Ahora, ahí va a depender, yo no diría tanto el tamaño, sino el rango de la edad en la mujer que lo diagnostiquen. Entonces, eso es importante. Empecemos por el grupo de las más jovencitas. Exacto. Quizá. Entonces, ¿Es muy frecuente, doctor? Es frecuente los benignos. Ok. Entonces, usualmente las lesiones que se diagnostican en la adolescencia hasta los 30 años, uno diría que la gran mayoría van a ser benignos. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que en los últimos años sí se ha visto que la incidencia de cáncer en gente joven se ha incrementado notablemente. Entonces,
actualmente no nos podemos confiar, ¿verdad? Entonces ahí la insistencia de que nosotros les digamos a las mujeres que cualquier lesión, por más benigna que aparente, hay que verificar de alguna forma si realmente es benigno, porque eso no se los puede decir el radiólogo con 100% de certeza. Entonces, usualmente el reporte radiológico, en caso de gente joven que no se usa la mamografía, Sí, exacto. es solo ultrasonido, entonces le van a decir, bueno, usted tiene un nódulo sólido, aparenta ser benigno y usualmente se llaman fibroadenomas. Fibroadenomas. Okay. Fibroadenomas. Ahora, ¿hay alguna diferencia? Porque mucha gente pregunta que si yo me estoy palpando y haciéndome el autoexamen, que si la pelota se mueve o está más fija, ¿eso nos indica algo? Sí, claro, eso es muy importante médicamente para nosotros, porque las lesiones que son fijas, que se sienten como tal vez un poquito más irregulares, tienen una consistencia más firme y son poco móviles, son signos de malignidad. Ahora, tal vez para una mujer diferenciar eso va a ser difícil, claro, ¿verdad? Por supuesto. Pero sí sirve para poder definir si es benigno o maligno, pero ayuda más que todo, creo yo, al médico que está haciendo el examen físico. Yo diría que en realidad cualquier mujer que se toque un nódulito debería de mínimo hacerse ultrasonido y, dependiendo de la edad, mamografía también. Ambas cosas ya después de los 40 años van a ser indispensables. Doctor, quizá para cerrar, la recomendación a todas las mujeres que nos están viendo, porque bueno, de repente a veces llegamos un poco tarde, ¿verdad? Como para poder realmente estar atentas. Bueno, lo principal es, creo que los medios lo han hecho muy bien, que siempre en el mes, sobre todo de octubre, ¿verdad? Que hacen las campañas contra cáncer de mama. ¿Sí? O sea, yo creo que eso es un bien muy conocido, que las mujeres ya después de los 40 años deben iniciar su tamizaje con mamografía y ultrasonido. Ambas cosas deben ir de la mano. Eso sería lo primordial. Yo creo que sí hay que insistir en que no esperen tocarse algo para acudir. Yo creo que ese sería el mayor error, y yo sé por experiencia, lo que uno habla con pacientes es que les dicen que es que, doctor, si me empiezo a hacer, me voy a encontrar algo. La gran diferencia es que si una persona se toca algo, y ya va a tener cierto volumen. Aún para un médico, muchos de los casos nosotros no los palpamos. O sea, nosotros no podemos confiar solo en lo que podamos llegar a tocar. Es mejor, y lo más confiable y el estándar, por lo menos hasta el día de hoy, es hacerse la mamografía de ultrasonido aún sin haber síntomas. No, sí, por supuesto. O sea, las mujeres no pueden pretender en nuestra era actualmente, con todas las facilidades que tenemos tecnológicas, que el diagnóstico va a ser cuando se toquen. Yo creo que ese es el principal error, y lo ideal con estos medios es que el diagnóstico va a ser muy a tiempo, ¿verdad? Cuando una lesión no se toca y se diagnostica, se hace biopsia y ya sabemos que es un tumor maligno, el índice de curabilidad de esa persona va a ser mucho mayor que cuando alguien se lo tocó y acudió porque se lo tocó. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido aquí en nuestra casa, doctor, gusto. Y gracias por estas recomendaciones. Esperemos que todas, ¿verdad?, en casa, pues las tomemos a lo personal, porque la verdad que es nuestra vida. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos con don Vicente.